mano sin jugar a improvisar. A las 5 toneladas juntos podremos llegar. Con la ciencia de respaldo la meta vamos a alcanzar. A las 5 toneladas juntos podremos llegar. En Tumacuaracataca, Cabullaro y Fundación, Puerto Wilches, Yolocue, La Palma es el corazón. En Tumacuaracataca, Cabullaro y Fundación, Puerto Wilches, Yolocue, La Palma es el corazón. Y no crean los menjules ni en agüitas milagrosas que nosotros le ayudamos a cuidar su plantación. Más bien llame a la vecina para que se ponga al día y revise el boletín del palmicultor. Nos ponemos los palmeros en acción porque vamos rumbo a las 5 toneladas. Nos ponemos los palmeros en acción porque vamos rumbo a las 5 toneladas. 5 toneladas de aceite. Ajá. La sostenibilidad hoy debe ser la base de todas las agroindustrias y en la palmicultura lo sabemos. Por eso hoy queremos mostrar desde los pequeños palmicultores lo grande que estamos logrando. En Fedepalma y Cenipalma estamos creciendo e impulsando esta iniciativa, trabajando junto con todos los productores de palma sostenible. Gracias a los núcleos, las empresas, los técnicos que han venido, he ido adquiriendo ese conocimiento, he venido mejorando algunas cosas que estaba haciendo, por no tener conocimiento, las estaba haciendo mal. Entonces, muy contentos de que las cosas cada día mejoren, las vamos tratando de hacer cada día mejor y se ven mejores resultados. Por eso le aconsejo a los otros palmicultores que traten de hacer lo mismo porque se van a dar cuenta la mejoría, el avance. Esta iniciativa beneficia a los trabajadores, familias y comunidades palmeras, promoviendo el empleo formal en cerca de 160 municipios de Colombia. Además, garantiza el acceso a mercados y fortalece la imagen de origen sostenible del sector a largo plazo. Cambiaría la forma de vida para todos, para los pequeños productores. Mamás, cabezas de familia, todo, porque nos genera trabajo y si hay trabajo, pues hay mayor posibilidad de ser alguien en la vida. La relación con los pequeños palmicultores va inclusive mucho más allá del tema de asistencia técnica. Por ejemplo, en la escuela tenemos algunos estudiantes que son hijos de pequeños palmicultores de nuestra zona de influencia y cuando trabajamos con los niños también hacemos que a través de los niños les llegue ese mensaje a los papás, sobre todo de lo que le estamos apostando, que es un tema de una palmicultura sostenible. Asimismo, ha demostrado que convivir en balance con los ecosistemas mejora la calidad del producto y la reputación de quien se esfuerza por este propósito. En las cámaras trampa hemos registrado 5 de las 6 especies de felinos que hay reportadas en Colombia. Yo pienso que ha ayudado mucho el tema de que la palma suministra, con la fruta y la pepa que cae al piso, suministra alimento a las especies menores. Los palmicultores certificados reciben apoyo técnico, capacitación en campo y un equipo profesional que les brinde información y guía constante. Para esto, trabajamos en estrecha colaboración con los núcleos palmeros y otros grandes actores que se han sumado para lograr, consolidar y apoyar la sostenibilidad, mejorar la rentabilidad y así convertir el aceite de palma del país en un producto orgullo de los colombianos. Pues desde el núcleo apoyamos a los pequeños palmicultores ayudándolos a que sean sostenibles a través de las buenas prácticas agrícolas, que nuestros palmicultores puedan sostenerse en el tiempo. Hoy estamos lanzando el proyecto Palmicultura Sostenible e Inclusiva para Productores de Pequeña Escala. Invitamos a todos los productores, sobre todo a los pequeños cultivadores, a que se sumen a esta iniciativa y juntos, a través de un compromiso constante, vamos a convertir a Colombia en el hogar del mejor fruto de la palma. La sostenibilidad, la verdad, como le digo yo a todos los palmicultores, es un bus que tenemos que montarnos en algún momento. Y el tema es importante, queremos ser diferenciados en el mundo. ¿Y cómo nos podemos diferenciar? ¿Cómo el aceite de Colombia se puede diferenciar en este momento? Es siendo sostenible. Esas plantaciones que son sostenibles han tenido un aumento en su productividad. O sea, si uno toma esta decisión de irse con la sostenibilidad, es un gana-gana de parte y parte. Aceite de palma sostenible de Colombia, un origen que hace la diferencia.
Un núcleo palmero es la organización efectiva de una planta de beneficio con sus cultivos propios, la de sus socios y la de sus aliados estratégicos o proveedores. Esta relación puede darse en las tres dimensiones, es decir, la planta de beneficio puede tener cultivo propio, puede haber cultivo de sus socios o puede tener una base de suministro de proveedores que alimente esa proveeduría o esa fruta que procesa la planta. Un núcleo palmero debe propender por la relación gana-gana entre la planta de beneficio y su base de suministro, donde haya cultura empresarial, donde se busque el beneficio de todas las partes integrantes del núcleo palmero, tanto de la planta como de su base de suministro, y que a través de la planta se genere una estructura de servicio, ¿sí?, para fidelizar, para integrar a toda esa base de suministro con sentido de pertenencia hacia el núcleo palmero. Muy buenas tardes para todos. Les damos una cordial bienvenida a Colombia Palmera en línea, el espacio de Cenipalma al servicio de los palmicultores para promover la productividad sostenible. Cerramos este año con esta sesión virtual para un tema del cual hemos hablado ya en los encuentros presenciales en las zonas, titulado Mejores prácticas agrícolas para lograr altos rendimientos y mitigar los efectos del cambio y la variabilidad climática. Esta tarde, Nolber Arias nos contará sobre el cambio y la variabilidad climática. ¿Qué es esto? ¿Cuáles son esas acciones, esas prácticas que podemos emprender en nuestras empresas palmeras para adaptarnos mejor a estos fenómenos que tienen hoy en día y tendrán cada vez más influencia en el manejo de nuestro cultivo? Y antes de dar paso a este tema tan importante, les queremos contar que finaliza este año, pero a la vez se abre la cuarta temporada de Palmeros en Acción con el capítulo La Diosa del Buen Consejo. Este es un capítulo con Jesús García y Román Sarmiento. Si quieren averiguar de qué se trata esto, los invito a que escuchen el podcast Palmeros en Acción, el podcast de la palmicultura colombiana. Aquí en pantalla están los códigos QR para que accedan a este contenido a través de YouTube y Spotify. Iniciamos entonces el programa académico que tenemos preparado para ustedes esta tarde, para el cual tengo el gusto de presentar a nuestro conferencista invitado. Se trata de Nolber Atanasio Arias. Nolber es ingeniero agrónomo y magíster en desarrollo rural de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Es doctor en Ciencias Agrarias de la Universidad Autónoma de Chapingo, en México, y actualmente es investigador titular, coordinador del programa de agronomía de Cenipalma. Nolber, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por hacer parte nuevamente de este espacio. Bienvenido a tu casa, Colombia Palmera en línea. Muchas gracias, Silvia. Muy buenas tardes a todos. Como siempre, un placer y un privilegio para mí compartir con todos ustedes sobre estos temas de interés común de nuestra palma de aceite. En esta oportunidad, pues les quiero compartir parte de lo que hemos presentado en los diferentes eventos de Colombia Palmera en línea de manera presencial, con el ánimo de poder llegar a todos con esos mensajes que sabemos que tendrán un impacto en la medida en que los vayamos incentivando y aplicando en nuestras plantaciones. Me da mucho gusto conocer de la participación de todas las regiones del país, colegas y amigos que a lo largo de estos 24 años hemos tenido contacto en nuestra cultura común de la palma de aceite. Me voy a permitir compartir la pantalla un momento. ¿Me confirma, por favor, si ven mi pantalla completa? Ya la vemos claramente, Nolber. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Silvia. Como ven ustedes en esta diapositiva, pues presento yo el tema. Sin embargo, detrás de esto están un grupo importante de personas, tecnólogos, técnicos, auxiliares de campo y profesionales de Cenipalma que nos han contribuido a la
los resultados que en parte les vamos a presentar durante este seminario. El contenido vamos a hablar de esas realidades climáticas variables y cambiantes que hoy en día ya no hablamos del futuro, estamos hablando del presente y lo que está pasando con el cambio y variedad climática. En segundo lugar, de 6 principios clave en esa adaptación y mitigación que quieren hacer énfasis al final en 6 puntos de acuerdo en los cuales todos deberíamos estar en común para hacer frente a esos fenómenos de cambio y variedad climática. En tercer lugar, en los eventos presenciales les hablaré de 24 acciones. En este caso, lo que he hecho es hablar de cuáles son esas 15 mejores prácticas que al final tienen unos impactos. Entonces vamos a hablar de esas 15 mejores prácticas que sabemos que tienen un impacto en ese proceso de adaptación y mitigación, y finalmente unos comentarios de cierre. En primer lugar, ¿cuáles son esas condiciones climáticas que han sido o que son variables y cambiantes? No es un secreto para ninguno de nosotros el fenómeno del Niño, que empezó desde mayo del año pasado con cambios importantes en variables como la temperatura, por ejemplo. Hemos tenido eventos continuos de sequía, pero también lluvias intensas en corto tiempo, que como vemos en la imagen de la parte izquierda, pueden llegar a representar inundaciones para algunas zonas del país. Pero en general, y algo en que queremos hacer énfasis durante esta presentación, es que estamos hablando de un incremento sostenido de la temperatura. A nivel global, ya estamos llegando a 1 grado Celsius en promedio en esa temperatura media que se incrementa anualmente, pero también hemos tenido impactos en las temperaturas máximas, como veremos más adelante. En general, en el país han predominado condiciones de déficit hídrico que se han traducido en mayor susceptibilidad a eventos de incendios forestales asociados a altas temperaturas, baja precipitación, fuertes vientos también en algunos casos. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta primera parte? De que esas condiciones que empezaron a presentarse, que fueron diferentes a lo que estábamos acostumbrados desde mayo del 2023, continuaron durante buena parte del 2024. En general nos quedamos, entre comillas, esperando ese fenómeno de la Niña que se presentó de manera débil y que representó mayor precipitaciones en algunas zonas del país, pero zonas tradicionalmente lluviosas tuvieron descensos importantes en las precipitaciones. Meses como por ejemplo octubre de 2024, donde esperábamos fuertes precipitaciones, no fue así, más bien cayó un poco más en noviembre, pero eso es lo que está pasando, o sea, cambios en los patrones de lluvias con periodos secos, pero también periodos intensos de precipitaciones. Cuando nos preguntamos qué está cambiando en la agricultura y cómo afecta, o sea, qué está cambiando en el clima y cómo afecta a la agricultura, ¿qué encontramos? Cambios en la intensidad y frecuencia de los periodos secos y húmedos, como ya les he venido mencionando. En segundo lugar, incrementos sustanciales en la temperatura y cambios también en la radiación solar, en esa disponibilidad de energía. Sabemos que la palma, que las plantas en general necesitan radiación solar, pero también podemos llegar a tener efectos negativos. Entonces, si nos centramos en esos 3 factores, periodos secos, o sea, precipitaciones, y periodos húmedos, temperatura y radiación, ¿eso qué le ocasiona a las plantas? Vamos a tener alteraciones en el ciclo de los cultivos que puede afectar a la palma. ¿De qué manera? Cuando vemos esas plantas que tienen mayor acumulación de hojas sin abrir, es decir, flechas, allí vamos a ver una afectación en la medida en que si tengo menor emisión de hojas, voy a tener también menor probabilidad de obtener inflorescencias femeninas o racimos más adelante. Vamos a tener alteraciones, incrementos de la tasa de respiración, que hasta un punto es positivo, cambios en cómo se distribuyen esos fotoasimilados. Importante también, se van a ocasionar en cuarto lugar, cambios en los ciclos de vida y distribución de las plagas. ¿Nos afectan las plagas la palma de aceite? La respuesta es claro que sí, y es muy probable, y ya se está viendo, que esas alteraciones en términos de temperatura, de comportamiento de las lluvias, pues también
afectan ese comportamiento de las plagas que atacan el cultivo de la palma. Sobre la nutrición, vamos a ver cambios en la mineralización de los nutrientes en la medida en que incremente la temperatura. Eso vamos a tener una mayor tasa de descomposición de la materia orgánica, por ejemplo, pero del lado contrario vamos a tener disminución de la eficiencia de los fertilizantes. Por ejemplo, en el caso del nitrógeno, mayores temperaturas se asocian de manera directa con una menor eficiencia en la toma de este nutriente. En resumen, esos cambios nos van a ocasionar también un incremento en la evapotranspiración del cultivo. En la palma de aceite normalmente hablamos del número de 5 milímetros de columna de agua o de requerimiento hídrico para la palma. ¿Qué pasa cuando estas condiciones cambian? Registramos datos de 12, de 13 milímetros de agua por día. Esto representa cambios importantes y exigentes, especialmente en aquellas zonas donde hay aplicación de riego, pero también mayor estrés para la palma en las zonas donde no aplicamos estos riegos. A manera de ejemplo, ¿qué ha pasado en la zona central con respecto a las precipitaciones? Tenemos que con respecto al 2023, incluso se ha tenido 30% menos de precipitación y durante 5 meses del 2024 tuvimos menores precipitaciones durante esos meses, durante 5 meses, perdón. ¿Esto a qué nos lleva? A que si bien ya veníamos con un efecto negativo en las precipitaciones, menor disponibilidad de agua del 2023, aún durante 2024 se siguieron presentando condiciones anómalas en cuanto a las precipitaciones. Y por otra parte, en cuanto a las temperaturas máximas medias, lo que ustedes ven en la gráfica de la izquierda, donde se señala que desde abril de 2023 se registraron con respecto a los últimos 4 años las mayores temperaturas máximas medias y que esto continuó por lo menos durante enero y febrero de 2024. ¿Qué tan alto han subido esas temperaturas máximas? Tenemos que hasta 4 grados Celsius por encima de los registros históricos asociados a estos fenómenos climáticos donde tenemos menor precipitación, mayor radiación y también vamos al final a tener más temperatura. ¿Qué es importante en cuanto a esta parte del clima? Que más allá del déficit hídrico que nos representa la falta de agua, estamos hablando de un estrés climático. Estamos hablando de que no es solo agua, es también más temperatura y ya vemos el efecto que esto tiene en el comportamiento de las plantas y también en la productividad. Cuando presentamos estos eventos de menor precipitación, más temperatura, mayor radiación, aquí lo que les presento en esta gráfica es qué le está pasando a las palmas con respecto a esta anomalía que denominamos doblamiento de cogollos. Lo que vemos en esta gráfica es el comportamiento de esa anomalía para 5 tratamientos que implican diferentes tasas de aplicación de agua. Aquí tenemos aplicaciones desde 50 hasta 600 litros de palma por día y es claro cómo en esas varas rojas se ve esa mayor acumulación de palmas con doblamiento de cogollos. Esto medido por tratamientos en sus diferentes unidades experimentales. ¿Qué tenemos? Hasta el 50% de las palmas, en promedio un 34% con esta anomalía de doblamiento de cogollo y que puede llegar a ser tan grave como la pérdida total de los cogollos de la palma y eso pues va a significar más adelante la muerte de esta planta. Entonces, bajo condiciones de ese déficit extremo, eso es lo que estamos viendo en el campo que está pasando. Y por otra parte, lo que todos conocemos, la acumulación de flechas. Lo que vemos en esta gráfica es cómo para ese periodo de tanto de diciembre del 2022 al 2023, como de diciembre del 2023 a marzo del 2024, en los tratamientos con déficit estamos teniendo esa mayor tasa de acumulación de flechas. ¿Qué son las flechas? Hojas sin abrir, que pues están retrasando claramente su desarrollo, que están disminuyendo la probabilidad de que tengamos más adelante racimos para cosechar. Alrededor de un 40% más de acumulación de flechas bajo esas condiciones de déficit extremo con respecto a palmas que tienen, en teoría,
adecuado suministro de agua. Y ustedes dirán, ¿y por qué en teoría? Estamos hablando de 600 litros de palma por día, que en teoría deberían ser suficientes. Pero cuando estamos hablando de evapotranspiración por encima de 10, de 11 milímetros por día, pues ya los números son distintos y seguramente aún bajo esa aplicación de 600 litros, la palma está sufriendo un déficit. Pero vuelvo e insisto, no es solamente agua. Se ha encontrado que aún bajo condiciones de adecuada humedad en el suelo, es decir, suelos con humedad cercana a capacidad de campo, se presenta acumulación de flechas. Y no estamos hablando de palmas enfermas con alguna anomalía, algún patógeno en el estípite. Estamos hablando de palmas sanas que están siendo estresadas por efecto de esa mayor temperatura, que al final se traduce más temperatura, menor humedad relativa, se va a traducir en déficit de presión de vapor. Y esto, además de ese impacto fenológico, ¿en qué también se ve traducido? Pues vamos a tener efectos a corto, mediano y largo plazo en cuanto a la productividad de las palmas. De 3 a 5 meses es posible que tengamos malogro de racimos. Malogro es esos racimos que venían en proceso de formación y que aproximadamente entre los 100, 120 días luego de la antesis presentan desprendimiento de frutos sin llegar a su madurez. Entonces, eso lo podemos observar tanto en condiciones de déficit extremo como también bajo condiciones de baja eficiencia de la polinización. Esto se presenta tanto como para palmas guineensis como para cultivares híbridos o por G. De 8 a 10 meses podemos llegar a tener aborto de inflorescencias, es decir, esas estructuras reproductivas que venían en desarrollo y que por ese impacto fuerte del estrés al final no se desarrollan. Y en un periodo de tiempo mucho más largo, 24 a 28 meses, vamos a tener afectación de la relación de sexos, es decir, esa cantidad de inflorescencias femeninas que yo tengo con respecto a las masculinas que también son parte de las estructuras reproductivas de la palma. Entonces voy a tener una mayor acumulación de estructuras que denotan estrés, como son las estructuras masculinas, o también en el caso de los híbridos o por G, lo que conocemos como inflorescencias andrógenas. Entonces, impactos en el corto, mediano y largo plazo asociado a esas condiciones de estrés climático. ¿Por qué es importante tener esto pendiente? Porque, como les decía al principio, tenemos desde mayo de 2023 condiciones no favorables para las plantas en términos generales. Y eso no ha parado. Hasta por lo menos durante 5 meses de este año continúa ese efecto. Entonces debemos estar previendo que ese efecto no es solo lo que hemos visto este año, sino es probablemente lo que vayamos a ver en 1 y 2 años más adelante asociado a esos eventos de estrés pronunciados. Volviendo al tema de la temperatura, estos son modelos que se han construido previendo incrementos de temperatura media. Aquí no hacemos referencia a las temperaturas máximas medias que ya han incrementado por encima de 2 grados Celsius en 3 de las 4 regiones palmeras de Colombia, tanto para la zona oriental como para la zona central, como para la zona norte. Ya tenemos esos incrementos. ¿Qué nos dicen estos escenarios? Que si llegamos a tener incrementos de 2 grados Celsius en la temperatura media, la producción se puede llegar a ver afectada de un 15 a un 20%. ¿Cuál es la realidad de hoy? La realidad de hoy es que ya tenemos incrementos de esa temperatura media cercanos a 0.9 grados Celsius. Las temperaturas máximas, ¿qué nos están afectando? Nos están afectando esa tasa de transpiración y la tasa de fotosíntesis de las plantas. ¿Qué estamos viendo hoy? Que si antes teníamos temperaturas máximas 1 a 2 horas al día, es posible que esas temperaturas máximas sean limitantes durante un periodo de tiempo mayor asociado a estos fenómenos de cambio y variabilidad climática. ¿Y todo esto en qué se traduce? Se traduce en que para 2024, si comparamos cada mes de 2024 con respecto a la producción de aceite de palma sucedida en el 2023,
lo que tenemos es que para 10 meses, es decir, de enero a octubre, se han registrado descensos de la producción en 9 de los 10 meses que se contabilizan hasta el momento. 9 meses en los cuales la producción ha sido inferior. Eso, ya en términos globales, representa cerca del 8% menos de la producción de aceite de palma de Colombia, y que es equivalente a cerca de 120.000 toneladas de aceite en el país. Si nos preguntamos, ¿esto era previsible para 2023? La respuesta es sí. Con lo que ya estábamos viviendo en el 2023, lo que está pasando en 2024 era previsible. Incluso en el pasado Congreso Palmero hablábamos, en el Congreso de 2023, que el descenso podía ser aún superior. Estimaban cifras cercanas al 10, al 12%. Eso pues no ha sido tan severo, pero sí preveíamos que esos impactos asociados a temperatura, a menor precipitación, a mayor radiación, podrían tener un impacto negativo en La Palma. Eso es lo que está pasando. Y en cuanto al clima, ¿qué nos espera? A manera de ejemplo también para el resto del trimestre, si contabilizamos noviembre a enero de 2025, a manera de ejemplo para la región andina, y es lo que estamos viendo en buena parte del país, ya no han habido descensos importantes de precipitación. Incluso en algunas zonas ha llovido un poco más de lo previsto, pero insistimos en que no es solamente la cantidad, sino la distribución en que se está presentando las precipitaciones. El número nos dice algo, los milímetros, pero debemos fijarnos en algo más importante, que es el balance hídrico asociado. ¿Qué tan bien distribuidas han sido esas precipitaciones para que La Palma no llegue a tener estrés? Pero por otra parte, algo que sí ha seguido cambiando digamos, en contra del buen comportamiento fisiológico de las plantas, es el aumento en la temperatura media del aire. Estamos teniendo aumentos en buena parte del país que oscilan entre 0,5 y 2 grados Celsius en buena parte del país. ¿Esto a qué nos lleva? A que en el último trimestre de 2024 e inicios de 2025 han cambiado ligeramente de manera favorable las precipitaciones. Que ese fenómeno de la niña que estaba previsto que fuera fuerte y finalmente no lo fue, se ha tenido una niña débil, pero lo que sí es cierto es que se han registrado incrementos importantes de temperatura hasta valores tan altos de temperatura media del aire de 2 grados Celsius. Y como ya vimos, esto puede llegar a ser limitante para el comportamiento fisiológico de las plantas. Habiendo revisado esto, sabiendo que tenemos una realidad cambiante en cuanto al clima y que no es solamente estrés hídrico, la invitación ¿cuál es? La invitación es: pongámonos de acuerdo en 6 principios clave que nos ayudan a la palma de aceite, a la palmicultura, para adaptarnos a esta realidad que es cambiante, para adaptarnos y mitigar esos impactos climáticos que ya hoy en día son una realidad. Primer principio: reconocer que el suelo tiene un papel clave en esos procesos de adaptación y mitigación. ¿Qué debemos hacer? Procurar las condiciones adecuadas para la diversidad y la vida de las raíces. Debemos procurar esas mejores condiciones. ¿Pensando en quién? En las raíces de las plantas. Necesitamos muchas raíces allí, ya que esas son el principal medio para la toma de nutrientes, el agua. Y su desarrollo adecuado, ¿de qué va a depender? De factores físicos, químicos y biológicos. En días pasados conversaba con personal de la zona de Urabá y me comentaban cómo ellos han ido priorizando diferentes prácticas que antes no eran tan importantes. Yo les decía, el día en que lleguemos a priorizar el suelo como base de la sostenibilidad de La Palma, ahí empezamos a ganar todo. Porque si el suelo está bien, si las raíces están bien, todo lo demás empieza a funcionar mejor y vamos a tener mayor productividad. Primer principio de acuerdo: mucha atención al suelo en sus componentes físicos, químicos y biológicos, pensando en la biodiversidad y pensando en la vida de las raíces. Segundo, en ese suelo debemos procurar la mejor condición física.
Sin una física adecuada, ni la química ni la biología funcionan. ¿Qué tenemos que hacer? Monitorear. Ya desde Cenipalma hemos generado unos indicadores. Sabemos que por encima de 2 megapascales de resistencia a la penetración, sabemos que cuando el suelo tiene menos de 45% de porosidad total, vamos a tener problemas para el desarrollo de las raíces. Entonces, estamos de acuerdo en que la física del suelo es clave, que siempre, tal vez por formación en la universidad, priorizamos la química, pero reconozcamos que sin la física, ni la química, ni la biología funcionan adecuadamente. Ese es el segundo principio de acuerdo. En tercer lugar, y sobre esto no nos cansaremos de insistir. ¿Por qué? Porque estamos convencidos y cada día con más datos que más adelante se los voy a mostrar para que ustedes también se convenzan de las bondades que tiene el favorecimiento de la vegetación acompañante en nuestros cultivos. Esta vegetación acompañante como base de la biodiversidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprovechar esa diversidad vegetal de nuestras zonas palmeras, ya que esa biomasa que producimos en las plantaciones, que no tiene costos de transporte, es la mejor. Entonces, vamos a procurar una vegetación acompañante diversa. En varios escenarios me han escuchado. ¿Cuál es la mejor cobertura? La diversa. Necesitamos que en nuestras plantaciones haya diversidad de plantas. Hoy en día nos dirán, bueno, pero no todas son buenas. Es cierto, pero estamos investigando en eso y ya tenemos datos para decirles cuáles estamos incentivando y que, al contrario de ser negativas a la producción, favorecen la productividad y todo el sistema biodiverso de La Palma. En cuarto lugar, el aprovechamiento de la biomasa. ¿Cómo qué? Como base de la biodiversidad. Entonces, ¿qué biomasa tenemos en La Palma? Además de la vegetación acompañante, pues tenemos los subproductos que día a día tienen más usos, que antes se veían como residuos, como algo que hay que botar. Hoy sabemos que es todo lo contrario. Son productos de mucha utilidad, subproductos de mucha utilidad, pero también tenemos una biomasa generada por la propia palma. Entonces, lo que vamos a hacer es reconocer que esa biomasa protege nuestros suelos y la debemos utilizar como tal. Uno de los principios básicos de la conservación y la regeneración de los suelos es la protección, es cubrir el suelo. El mejor amigo de la erosión y la escorrentía es un suelo descubierto y eso no lo queremos. Entonces, como cuarto principio, reconozcamos que tenemos en nuestras manos, además de la vegetación asociada, una biomasa importante que puede devolverse al cultivo, pero también hay otra generada por las propias hojas de la palma, por esas estructuras masculinas que las podemos utilizar para proteger el suelo y para incrementar la biodiversidad. En quinto lugar, reconocer que la diversidad macro y microbiológica es clave en la regeneración de los suelos. Entonces vamos a conocer cada día más cuál es esa biodiversidad que está allí, tanto la que vemos como la que debemos mirar con ayuda del microscopio, con ayuda de análisis de metagenómica, por ejemplo. Pero está allí y debemos favorecerla. ¿Para qué? Porque si queremos regenerar los suelos, si queremos que nuestros suelos, al contrario de lo que se dice a veces que la palma acaba los suelos, al contrario, la palma es capaz de regenerar los suelos y volverlos más productivos a su actividad anterior, a hacer cultivos para la palma. Entonces, esa biodiversidad de macro y microorganismos, pues lógicamente tiene que ver con esos aportes de materia orgánica y de diversidad de raíces asociadas con las especies vegetales. Y en sexto lugar, lo que todos siempre hemos conocido, enmiendas. ¿Enmiendas para qué? Para mejorar la química del suelo. Nuestros suelos palmeros en general no son de alta fertilidad. Son suelos manejables agronómicamente que pueden ser muy productivos y que dentro de ellos la aplicación de enmiendas es clave para lograr que si ya físicamente son buenos, biológicamente son buenos también, que químicamente también puedan ser buenos. Y para eso
tenemos una herramienta que Cenipalma ha desarrollado, que son las pruebas de reactividad de enmiendas. Cada vez que me preguntan cuál es la mejor enmienda para mi suelo, yo les respondo, hagamos una prueba de reactividad. Es algo muy económico que nos puede llevar a tomar decisiones con una mayor probabilidad de éxito. Es una tecnología que Cenipalma ha probado y ha demostrado que funciona, y que lo que funciona en el laboratorio muy probablemente puede funcionar en el campo. Al contrario, lo que no funciona en el laboratorio muy seguramente no va a funcionar bajo las condiciones de nuestras plantaciones. 6 principios, señores. Allí estemos de acuerdo. Si los aplicamos, esos 6 principios, esto nos va a ayudar a adaptarnos y a mitigar los efectos asociados con el cambio y la variabilidad climática, teniendo como eje central ¿qué? El suelo y su biodiversidad. Muy importante, suelo y su biodiversidad, reconociendo de que afortunadamente, así como tenemos diversidad de plagas, así como tenemos diversidad de enfermedades que no hay en otras zonas, también tenemos diversidad de micro y macroorganismos que podemos aprovechar en bien no del cultivo de la palma, del agroecosistema de la palma. Eso nos lleva a mirar de manera más global lo que es nuestra actividad. No pensamos solamente en ese individuo que es nuestro interés comercial, pero también ese individuo se beneficia de toda esa vegetación acompañante y de toda esa biodiversidad que lo rodea. Habiendo repasado qué nos está pasando en clima, qué nos está pasando en la producción, cuáles son esos principios básicos de adaptación y mitigación, ahora pasamos. Aquí les cambié lo que les decía al principio, cuáles son esas 15 mejores prácticas que podemos implementar ya. Yo sé que en muchas regiones del país ya se vienen haciendo, pero las podemos implementar y gracias a la investigación que hemos venido avanzando en Cenipalma, conocemos de sus impactos. ¿Por qué es importante conocer los impactos? Porque esa es parte de la función de Cenipalma, generar datos. Datos que lleven a tomar decisiones con el mayor convencimiento posible. Lógicamente, siempre hay hipótesis, pero cuando ya esa hipótesis se lleva a la experimentación y se tienen datos, esos datos invitan a la acción. Primera práctica, y en esta es la que voy a hacer mayor énfasis porque considero que es de las prácticas más fáciles de implementar, aprovechando la biodiversidad que tenemos en las 4 regiones palmeras de nuestro país, pero que también las que puede llegar a tener mayor impacto asociados a los efectos de cambio y variabilidad climática. Primera práctica, aprovechamiento de la vegetación asociada con la palma de aceite. Me han escuchado, vuelvo y lo repito, hasta 200 especies diferentes de plantas podemos encontrar asociadas a la palma. La diversidad biológica que existe, por ejemplo, en el estípite de la palma, puede llegar a ser superior a la que encontramos en los platos de la palma. Hay mucha diversidad. Entonces, ¿por qué debemos tener vegetación acompañante? Primer impacto, aportar biomasa al suelo a través de esta vegetación. Biomasa, palabra clave, con esa vegetación acompañante. Lo que vemos en estas 2 gráficas es, en términos de biomasa total fresca y biomasa total seca, lo que aportamos cuando permitimos el desarrollo de esa vegetación. Entonces, en materia seca, lo que vamos a encontrar es que tenemos hasta 11 veces mayor aporte de materia seca al suelo y al cultivo cuando permitimos el crecimiento de esa vegetación acompañante. ¿Esto en qué áreas? En las áreas de no tráfico. No estamos diciendo que hay que dejar en montar los cultivos de palma, no. Deben haber zonas que permitan el tráfico y las demás labores del cultivo, pero podemos llegar a tener hasta 9,5 toneladas de materia seca por hectárea al año si permitimos ese desarrollo. Como les decía ahora, esa materia seca se puede producir en la plantación y esa es la más económica porque no tiene costos de transporte. La misma práctica, segundo impacto, reciclaje de nutrientes. Lo que ustedes ven en esta figura es la cantidad de nutrientes contenidos en esas 9,5 toneladas de materia seca. Por tomar solo un ejemplo, con el potasio, la cantidad de potasio allí contenida podría llegar a representar el equivalente hasta 1 kilogramo de potasio por palma
disponible para el cultivo una vez se recicle esa biomasa. Hasta 1 kilogramo por palma. Ese potasio disponible. Pregúntense ustedes, si ese potasio no estuviera en la cobertura, ¿dónde podría estar? Pues en el suelo, en la palma o en otro lado, diferente a esos dos que acabo de mencionar. Las coberturas son claves en el reciclaje de nutrientes. En la palma lo podemos hacer por ser un cultivo perenne. ¿Por qué? Porque se permite ese reciclaje, a diferencia de los cultivos transitorios. Ese es el impacto 2 de esta práctica de permitir ese crecimiento de la vegetación acompañante. Impacto 3. Con la cobertura, ¿qué queremos también? Reducir la escorrentía. ¿Qué es la escorrentía? Pues esa agua que en lugar de penetrar en el suelo, en lugar de quedarse en el suelo, empieza a correr de manera horizontal. ¿Qué vemos en esta gráfica? Diferentes escenarios de precipitación y la diferencia que existe en términos de qué tanta escorrentía hay cuando tengo unas parcelas con baja cobertura comparado con otras parcelas con alta cobertura. En naranja aparecen representadas las parcelas con baja cobertura. ¿Qué ven ustedes? Que consistentemente hay mayor escorrentía cuando tengo el suelo con menor vegetación. Lo que ustedes ven en esas dos figuras de la parte izquierda, en la parte superior es el tratamiento donde se aplica de manera constante un manejo mecánico de arbences. No es ni siquiera una aplicación de herbicidas, que es algo todavía mucho más invasivo. En la medida en que podamos tener mayor cobertura, que estamos viendo con esta gráfica, vamos a tener menor escorrentía en los suelos. Impacto 4. Asociado con el anterior, ¿nos interesa reducir la erosión? Nos preguntamos. Claro que sí. Les mencionaba al principio que si bien en suma tenemos menos precipitaciones, también hemos tenido en algunos periodos lluvias muy seguidas, por no decir intensas, porque analizábamos y de repente la intensidad no es la que ha cambiado, pero sí la concentración de esos periodos húmedos. ¿Qué pasa cuando el suelo ya está saturado? Pues el agua empieza a correr y también arrastra biomasa, arrastra minerales y arrastra suelo, lógicamente. ¿Qué tenemos acá? La comparación de las pérdidas de suelo por escorrentía para sitios donde hay baja cobertura y sitios donde tenemos una cobertura que se ha permitido crecer. 30% menos de pérdida de suelo cuando tenemos suelos cubiertos con vegetación. Lo que ustedes ven en esa fotografía es una situación que se presenta cuando el suelo está desnudo. Unas raíces que estuvieron cubiertas, el agua empieza a hacer su efecto erosivo. Entonces, nos interesa tener menor erosión de los suelos. Esto lo podemos lograr con permitir una mayor cobertura del suelo a través de la vegetación acompañante. Impacto 5 asociado con la vegetación acompañante. Incrementar la humedad en el suelo. Ya vimos que tenemos periodos secos que se han presentado de manera importante. En días pasados nos compartían en la zona de Urabá cómo han habido periodos secos tan largos como de 27 días, cosas que antes no se presentaban, situaciones que antes no se presentaban o no eran tan frecuentes observarlas. ¿Qué queremos? Pues conservar una mayor lámina de agua. ¿Qué vemos en esta gráfica? Ustedes observan la línea verde representa la lámina de agua disponible en el suelo con respecto a la línea naranja, que es donde tenemos una cobertura menor. Línea verde, mayor cobertura, línea naranja, menor cobertura. ¿Qué vemos? Que consistentemente hay mayor humedad en el suelo durante buena parte del año cuando tenemos un suelo con una vegetación acompañante. ¿Eso cuánto es? 20% más de humedad. Si nos preguntan, ¿esas plantas consumen agua? Claro que sí. Claro que hay transpiración. Claro que esas plantas acompañantes evapotranspiran. Pero al final, cuando combinamos el efecto de menor erosión y menor escorrentía asociada a la vegetación, la suma resulta siendo positiva para el agroecosistema. Mayor disponibilidad de humedad cuando tenemos esa vegetación acompañante, y esto dado para condiciones extremas, como es el caso de la zona norte, donde tenemos unos periodos secos bastante pronunciados.
Impacto 6, asociado a esa vegetación acompañante. Menor pérdida de nutrientes. ¿Esto cómo lo medimos? Pues tenemos unas parcelas que llamamos parcelas de escorrentía en las cuales recolectamos esa agua que ya no filtra en el suelo, sino que se va del sistema y la mandamos a analizar a ver qué tiene. En el caso de los nitratos, ustedes observan acá las barritas rojas para diferentes evaluaciones durante el año. Eso representa el tratamiento donde hay menor cobertura vegetal. Y vuelvo, les insisto, esto puede ser mucho más acentuado si se aplican herbicidas. Aquí lo que hicimos fue mantener la cobertura a unos 5 centímetros de altura, lo que podemos hacer con una guadaña. Al final, ¿qué nos dice la investigación? Hasta 2 veces más concentración de nitratos en el agua de escorrentía para el tratamiento con cobertura mínima. 2 veces más de nitratos que se están yendo del cultivo, que no están siendo aprovechados por el sistema. Y esto como respuesta a permitir o no un mayor crecimiento de esas coberturas vegetales, que deben estar debajo de la palma. Claro que sí. La palma necesita radiación. No necesitamos árboles que le den sombra a la palma. Si yo quiero tener un árbol porque lo quiero tener allí, debo ser claro que esas palmas que están cercanas o debajo de ese árbol van a ser menos productivas, asociado a una menor radiación. Pero ¿qué sí podemos hacer? Manejar toda esa área de vegetación acompañante, especialmente en áreas de no tráfico. Y eso tiene también impactos económicos, porque no se trata de estar controlando cada mes, cada 2 meses, sino que los periodos de control o de manejo pueden ser tan extensos como 1 por año, y eso tiene un impacto tanto en la huella de carbono como en la parte económica. Impacto 7. Deseamos incrementar también, como les decía en los 6 principios, esa diversidad de macroorganismos asociados a la palma. ¿Qué vemos en esta gráfica? En la parte izquierda, vean ustedes el tamaño de las barritas que representan diferentes individuos, macroorganismos asociados a 2 sistemas de manejo. Siempre son más altas cuando yo permito ese crecimiento de la vegetación acompañante. ¿Y qué papel tienen los macroorganismos en el suelo? Muchísimos. Reciclaje de nutrientes, mineralización de la materia orgánica, van a tener que ver también con la estructura del suelo, por ejemplo, la tasa de infiltración. Entonces nos interesa también favorecer esos organismos presentes en el suelo. Aumentar esa tasa de infiltración, reducir la escorrentía, la podemos lograr también con ese incremento de esos microorganismos presentes en la palma. Y en 8º lugar, si yo combino esos 7 impactos anteriores, voy a tener al final también mayor producción. Aquí vemos que puedo llegar a tener hasta un 18% adicional de cobertura, de producción adicional cuando tengo buenas coberturas en mis plantaciones. Esto lo hemos medido, esto lo ha medido Cenipalma, aplicando esas prácticas que les he mencionado de permitir el crecimiento de la vegetación acompañante. No estamos hablando de colocar nuevas coberturas. Lógicamente, sembramos al inicio del cultivo algunas leguminosas, pero el mayor efecto está asociado a la vegetación nativa que podemos aprovechar. Entonces, si nos preocupa la competencia con esas coberturas, si la cobertura es diversa, es mejor. No queremos un solo tipo de cobertura en plantaciones adultas. Inicialmente, en cultivos jóvenes sí, necesitamos ganarle, entre comillas, la competencia a otro tipo de coberturas no tan deseables, pero que podemos ir diversificando en la medida que va creciendo la palma y el agroecosistema lo va a permitir. Práctica 2. Aplicación de biomasa a la palma. ¿Esto qué impacto va a tener? Por mencionar solo uno de los múltiples impactos. Incrementar esa diversidad de raíces. ¿Yo para qué necesito raíces? Necesito raíces para la toma de agua y nutrientes. Y sabemos que bajo estas condiciones de cambio y variedad climática, uno de los factores más afectados es la eficiencia en el uso de nutrientes. Si yo quiero aumentar la eficiencia del uso de nutrientes, debo procurar la mayor cantidad de raíces posibles que no tomen solamente los nutrientes, sino que también tomen agua. ¿Qué tenemos? 38% más de raíces cuando yo utilizo esa biomasa de la palma. Que como les decía al principio, no es solamente los subproductos, sino también
el reciclaje adecuado de toda esa biomasa generada por la misma planta. Práctica 3. Si nos preguntamos, ¿es conveniente aplicar compost a la palma? Específicamente, compost proveniente de subproductos de la palma. La respuesta es sí. Y aquí, ¿qué les resalto con esta diapositiva? Que no es solamente el valor nutricional que puedan llegar a tener este compost, es lo que estimula ese compost en la vida del suelo. Lo que ven ustedes en esta gráfica son 3 tipos de microorganismos, Azotobacter, Azospirillum y otras bacterias solubilizadoras de fósforo. Y lo que vemos en esta gráfica es cómo con la aplicación del compost se incrementan las poblaciones nativas de estos microorganismos. ¿Y por qué son importantes? Porque son organismos que son fijadores de nitrógeno, en algunos casos, estimuladores de crecimiento y solubilizadores de fósforo. En el caso de la palma, nosotros insistimos en que más allá del valor puramente nutricional de esos productos compostados o de la misma biomasa, está lo que somos capaces de ocasionar en las poblaciones nativas de microorganismos que son benéficos a la palma. Y como les decía en un seminario pasado que hicimos en compañía con el ICA, aprovechando lo que tenemos, insistimos en eso. Y Cenipalma está trabajando en la identificación de esa biodiversidad asociada, no solamente presente en el suelo, sino la que está en la rizósfera y también en las hojas, en la palma, en la filósfera de la palma. Nos interesa conocerlo porque allí está buena parte de las soluciones y buena parte de las mayores eficiencias que podemos lograr en el cultivo. Entonces, ¿podemos aplicar compost? Claro que sí. ¿Qué efectos tiene? Organismos benéficos, además del impacto nutricional directo asociado al suministro de nutrientes. ¿Y qué pasa con estos organismos? Pues que están en el suelo y en muchos casos pues los podemos también incentivar. Práctica número 4. Una vieja conocida práctica pero que debemos impulsar cada vez más. El establecimiento de coberturas leguminosas. Normalmente en la palma utilizamos 3, 4 coberturas, son las más populares, pero también estamos trabajando en la identificación de esas otras coberturas nativas. Se han encontrado hasta 17 especies de leguminosas que son nativas, asociadas con la palma, y que también pueden llegar a ejercer ese efecto de fijación biológica de nitrógeno. Les decía ahora rato, uno de los nutrientes más afectados por la temperatura es el nitrógeno. Este nitrógeno biológico fijado por las bacterias es un nitrógeno que no está supeditado a esos cambios de temperatura. Ya está incorporado en el suelo, tiene menor riesgo de pérdida y de mayor aprovechamiento por la palma. Entonces, no es solamente coberturas en las etapas jóvenes, es cobertura para todo el ciclo de vida del cultivo. Lógicamente, van a disminuir su porcentaje de prevalencia, pero queremos que durante todo el ciclo de vida sigan siendo activos. Algo muy importante, cuando tenemos una cobertura, como la vemos fácilmente en buena parte de las zonas del país, cuando vemos mucuna crecer exuberante, aún en zonas, digamos, secas y que se conserva muy bien, allí se puede llegar a ahorrar hasta el 100% del nitrógeno en las primeras etapas del cultivo. ¿Eso qué representa? Menor probabilidad de pérdida de nitrógeno, ¿sí? Porque no lo estamos aplicando, y reducción de la huella de carbono asociada con la producción de la palma. Segundo impacto de las coberturas leguminosas, carbono. Necesitamos incorporar carbono al suelo porque es base de la vida de los microorganismos allí asociados. Tenemos hasta 48% más de carbono incorporado al suelo si lo comparamos con una gramínea presente en los suelos de la zona oriental. Práctica número 5. Aplicación de biofertilizantes o bioinsumos que sean efectivos en las leguminosas. Cuando queremos que las leguminosas fijen el nitrógeno, hay que inocularlas. Lo que ven ustedes en esta gráfica es el impacto de diferentes inoculantes en 2 tipos de suelo. Vean ustedes el tamaño de las gráficas. Hay una que sobresale por encima de todos y lo que estamos midiendo acá es
la materia seca de ese kudzu que sembramos en materas y los inoculamos, unos sí o unos no, en dos tipos de suelos. ¿Qué se ve? Que claramente hay unos inoculantes que sí están teniendo impactos en las coberturas. Hay otros que se comportan de manera similar a los testigos. ¿Esto a qué nos lleva a afirmar? A que es necesario hacer esas pruebas para saber cuáles son esos inoculantes que realmente cumplen esa función de fijar el nitrógeno del aire. Práctica número 6. Hablando de la eficiencia del uso de nutrientes, es necesario seleccionar las fuentes fertilizantes más apropiadas. ¿Qué tenemos acá? Normalmente, las fuentes que más aplicamos en mayor volumen es el potasio, las fuentes de potasio. Si comparamos el KCl y el sulfato de potasio, lo que vemos en estas dos gráficas es cómo se comportan respecto a dos aspectos fisiológicos claves de la palma: la fotosíntesis y la transpiración. ¿Qué observan ustedes? La barra que está en el óvalo rojo está resaltando el sulfato de potasio. Ustedes dirán, pero es que el sulfato es más costoso. El sulfato vale X porcentaje más que el KCl, pero vean ustedes qué pasa con un proceso fisiológico clave, dos procesos fisiológicos claves en la palma. ¿Cuál es la invitación? A que más allá de la parte económica tengamos en cuenta también cuál es el efecto que yo logro con esa selección de fuentes para aplicar un nutriente. Algo importante también, no necesariamente los nutrientes más solubles son los más recomendados bajo condiciones de cambio y variabilidad climática. Hablamos de pruebas de reactividad en viviendas, hablamos de fuentes fertilizantes, por ejemplo, que si estamos en épocas de altas precipitaciones o con riesgo de altas precipitaciones, siempre será mejor pensar en no fuentes tan solubles que tengan una menor probabilidad de pérdida. Entonces, esto aplica, he tomado de manera ejemplo el potasio, pero aplica para las otras fuentes. Hablemos del magnesio, hablemos del boro, por ejemplo, que a veces tenemos la duda entre escoger fuentes más solubles, menos solubles. Esto también entra a jugar en la ecuación cuando estamos hablando de cambio y variedad climática. Práctica número 7. Aplicación y supervisión de la aplicación de fertilizantes en los sitios más apropiados. Impacto 1. Incrementar la eficiencia de los fertilizantes. ¿Cuál es el mejor sitio de aplicación de los fertilizantes? Es aquel donde yo tenga raíces abundantes, activas, lógicamente de la palma, que tenga abundante biomasa, que la humedad sea adecuada y que además haya, ojalá, presencia de vegetación acompañante. Ese es el mejor sitio de aplicación, donde haya raíces, haya humedad, haya menor temperatura y haya presencia de vegetación acompañante que nos ayuda a mantener esa humedad y esa menor temperatura. Esto cambia consistentemente el concepto de que hay que despejar el área para aplicarle fertilizante. No necesariamente. Aplicar fertilizantes sobre suelos desnudos no es la mejor opción. Como ya les decía, estas plantas con baja relación carbono-nitrógeno que permiten un reciclaje rápido de los nutrientes son aliadas en esa eficiencia de la nutrición. ¿Y esto cómo lo hemos medido? Aquí lo que tenemos es cómo se reducen esas emisiones de gases de efecto invernadero cuando yo combino, lógicamente, mejores fuentes, pero también acompañados con sitios de mayor cobertura. Si nos centramos en la gráfica de la derecha, lo que vemos allí es cuando se compara urea convencional con respecto a urea de liberación controlada. 38% menos de pérdida de fertilizantes con respecto a la urea convencional, y tenemos que hay menores emisiones cuando yo tengo abundante cobertura vegetal. 38% menos emisiones asociadas a esa vegetación acompañante. Y lógicamente usando fuentes que tengan recubrimiento para que tengan una menor probabilidad de pérdida. Entonces, sitios apropiados, pero también debemos estar muy atentos a la correcta aplicación de esas fuentes. Se pierde mucho cuando en lugar de aplicarlo un fertilizante en un área con abundantes raíces, con menor temperatura, con vegetación, lo aplicamos en el plato de la palma. Hay mayor riesgo de pérdida de nutrientes.
Práctica número 8. Aplicación de biofertilizantes que sean efectivos. En estos escenarios de cambio, variedad climática, estrés hídrico, pues aparecen muchos productos bioestimulantes que estimulan, que ayudan a resistir, a tolerar, perdón, el estrés hídrico, etcétera, la temperatura. Eso hay que probarlo. Lo que vemos en esta gráfica es el comportamiento de diferentes biofertilizantes y la mayoría de ellos se comportan de manera similar al testigo. Esto evaluado bajo condiciones de vivero. ¿Cuál es la invitación? Hay que evaluar. Debemos darnos la oportunidad de la prueba. Lo que funciona en otros cultivos no necesariamente funciona en palma. Y eso es algo en lo cual estamos avanzando en Cenipalma para darle información clara a los palmicultores respecto a estos biofertilizantes que pueden llegar a ser también algunos bioestimulantes. Práctica número 9. Suministro adecuado de agua en función del balance hídrico. Casi el 30% de la palma en el país tiene riego y esto la tendencia es que siga aumentando. ¿Qué hay que procurar? Sistemas de riego eficientes. Lo que vemos acá es la eficiencia de 3 sistemas de riego: canales, aspersión y goteo de alto caudal. ¿Queremos 97% de eficiencia o queremos 36%? La disponibilidad de agua es cada vez menor. No estamos lejos de pedir que nos pidan registros de la huella hídrica asociada a la producción de palma. Cada vez las áreas a regar son mayores. Entonces, una invitación es: reguemos de manera eficiente si es necesario, pero en función del balance hídrico calculado para las palmas. Es necesario seguir avanzando a esos sistemas de riego más eficientes. ¿Qué son viables? Pues dependerá de cada sitio y cada zona. ¿Que ha incrementado el costo? Claro que sí. Pero si se hace bien, debemos estar seguros de que son perfectamente viables y así lo hemos visto en el caso de la zona norte. Práctica número 10. Ejecución y seguimiento de los sistemas de drenaje. Ustedes dirán, pero eso ya lo estamos haciendo. ¿Cuál es la invitación? Supervisemos que efectivamente esa área, esa profundidad, ese volumen de suelo que necesita la palma para desarrollarse adecuadamente, efectivamente esté disponible. ¿A través de qué? A través del monitoreo de esos niveles freáticos y la revisión periódica del comportamiento de esos drenajes. Haciendo énfasis en qué? En que las raíces son la principal vía de absorción de los nutrientes. Cada vez que nos preguntan por aplicación foliar de nutrientes, es algo que puede ser muy pasajero. Centrémonos en las raíces y para que las raíces tomen nutrientes, pues deben tener condiciones adecuadas de aireación. Práctica número 11. Monitoreo y aplicación y acción oportuna frente a los artrópodos plagas. Les mencionaba al principio, están cambiando los ciclos de las plagas. ¿Qué tenemos que hacer? Monitorear de manera permanente. La imagen de la izquierda seguramente es una imagen de otro país, no es una imagen de Colombia, palmas defoliadas. No debemos llegar a esos extremos. ¿Por qué? Porque la fábrica de transformar la energía son las hojas. Y en la medida en que esa fábrica reduce su capacidad, pues vamos a tener impactos cercanos en la productividad. Hasta 30% de menor peso medio de racimos en periodos tan cortos como 2 meses luego de ocurrido un evento de defoliación. Entonces, lo que podamos hacer por monitorear y manejar esas plagas para conservar el área foliar en el mejor estado óptimo posible va a ir a favor de adaptarnos a esos cambios y variabilidad climática. Práctica número 12. Debemos identificar en campo esas palmas que no pueden dar un mayor potencial productivo. Es común en palma hacer selecciones en viveros tan rigurosas como del 30%. Y sin embargo, en el campo podemos llegar a encontrar imágenes, como ustedes ven en la figura de la izquierda y en la figura del centro. Plantas que claramente no son normales. Si nos preguntamos, ¿cuál es esa palma que nos lleva a ser competitivos? La que produce 150, la que produce 200 kilogramos, en el caso de Urabá, la que produce 400 kilogramos de fruto por palma al año. Esa es la palma que debemos conservar.
¿Y esto qué tiene que ver con la adaptación? Que necesitamos ser más eficientes, concentrar los esfuerzos en esas palmas que sí son capaces de comportarse mejor, porque evidentemente estas que tienen algún tipo de anormalidad no son las más competitivas frente a condiciones adversas, como es el caso del cambio y la variabilidad climática. Estas palmas pueden producir, claro que sí, pero hay unas de ellas que solo producen un 10% con respecto a lo de una palma normal. Práctica número 13. Polinización. Todo lo que podamos hacer por el monitoreo y seguimiento a los insectos polinizadores, en el caso de las palmas guineensis, y a la adecuada polinización, en el caso de los cultivares O por G, va en favor de esta adaptación. Cuando ya estamos en el campo, las inflorescencias que perdimos, ya las perdimos. ¿Qué tenemos que hacer? Procurar que esas inflorescencias tengan el mayor tamaño posible, pero algo muy importante, la mayor cantidad de mesocarpio posible. Entonces, polinizar bien, vigilar las poblaciones de insectos polinizadores y, si es del caso, polinizar, tanto para cultivares guineensis, que llega a funcionar muy bien, como ya sabemos todo lo que hace la aplicación de ANA en los cultivares O por G. Práctica número 14. Que las condiciones de la cosecha sean las más adecuadas y que además sea un proceso supervisado, orientado, dirigido. ¿Qué tenemos que hacer? Pues las condiciones adecuadas para que esos ciclos se ejecuten también de manera oportuna, reconociendo que cuando, por ejemplo, se deja fruto suelto en el campo, esto puede llegar a representar pérdidas tan importantes como 3 toneladas de fruto por palma al año. Y sabiendo que estos frutos son los que más aceite tienen. Entonces, procuremos también esas mejores condiciones con ciclos ajustados que nos permitan recolectar la mayor cantidad de fruto posible. Y finalmente, no menos importante, la práctica número 15. Incentivar el sentido de pertenencia ante la incertidumbre. ¿Esto qué significa? Que todos estamos comprometidos, que todos sabemos de que estamos ante condiciones que no son las más favorables, pero que entre todos podemos salir adelante. ¿Qué vemos en esta fotografía a la derecha? Alguien que vio en el campo un racimo que por alguna razón se olvidó y dice, esto hay que llevarlo al centro de acopio. Es una demostración de sentido de pertenencia, de que cada racimo cuenta, cada fruto cuenta. ¿Por qué? Porque las condiciones que tenemos hoy y que seguramente se extenderán en buena parte del 2024 en términos de productividad, pues no serán las que vivimos en 2022 o 2021 con altas productividades. Ya finalmente, para cerrar, ¿qué quiero destacar en esta presentación? El suelo como elemento central es algo que destacamos. El día en que nosotros como palmicultores reconozcamos que el suelo es la base de la productividad de nuestras plantas, la base. Las personas son el primer pilar en la producción de la palma. Pero allí donde están las palmas, en el suelo, si el suelo está bien, todo lo demás empieza a funcionar bien. Ese es un principio que quiero que nos lo llevemos, que reconozcamos que todo lo que hagamos siempre debemos estar pensando en ¿y qué le pasa al suelo si hago tal o X práctica? Y pensar en hacer siempre lo que sea mejor para que ese suelo se continúe regenerando. En segundo lugar, la visión del agroecosistema. No es solamente la palma está acompañada. La palma tiene zonas de alto valor de conservación si pensamos un poquito por fuera de los cultivos, pero dentro hay una diversidad importante de plantas que pueden ser de nuestro beneficio si las utilizamos adecuadamente, como ya les he mencionado en el desarrollo de esta presentación. En tercer lugar, prever escenarios cada vez más retadores. Hay factores climáticos que difícilmente vamos a poder intervenir. ¿Quién puede intervenir la temperatura en una producción comercial de aceite de palma? De palma de aceite, perdón. Pero eso va a seguir incrementando. ¿Qué tenemos que hacer? Pues irnos previendo esas situaciones y sobre todo con base en esa previsión, planear la producción, planear los recursos para hacer que seguramente si no podemos incrementar la producción, sí podemos incrementar la eficiencia en los procesos y esto es algo clave también.
Y en cuarto lugar, esa adaptación va de la mano de la palmicultura regenerativa. Lo que yo les he mencionado, en buena parte esas prácticas le apuntan a esta agricultura regenerativa, que como les decía en la zona central, esta sostenibilidad, esta agricultura regenerativa en la realidad de la palma en Colombia es verbo, no sustantivo. ¿Esto qué quiere decir? Que lo estamos haciendo y lo podemos seguir haciendo mejor. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Nolbert, por tu presentación. Sin lugar a dudas, estos mensajes que nos das, estas 15 prácticas y 24 impactos, son un aporte muy valioso para que sigamos encaminados hacia la sostenibilidad en este contexto que nos cuentas de constantes cambios y retos para nuestra palmicultura. Vamos a dar espacio a las preguntas de los participantes. Tenemos en el chat muchos comentarios y preguntas. Esperamos tener tiempo para resolverlos todos. Mientras terminamos de organizarlos, quiero contarles que el CID Palmero tiene el repositorio de gran parte de la producción editorial del sector de la palma de aceite. Aquí les presentamos en esta diapositiva una muestra de ello, el libro Los híbridos interespecíficos O/G de la palma de aceite. Los invitamos a que lo consulten. Cualquier inquietud o solicitud lo pueden dirigir al correo electrónico cidpalmero@fedepalma.org. Norbert, entonces voy a proceder a remitirte las preguntas que tenemos de los participantes. En primer lugar, Carlos Durán te quiere preguntar, ¿los incrementos en la temperatura y la evapotranspiración, provocados por el cambio climático deberían llevar a una redefinición de las áreas geográficas aptas para el cultivo de la palma de aceite en Colombia? Gracias, ingeniero Carlos, por la pregunta. Un cordial saludo. Indudablemente, esa es parte de lo que estamos viendo. Hay zonas donde se ha reducido, se ha acentuado esos periodos de sequía, donde si bien es posible pensar en aplicación de riegos, también es claro que las cuencas tienen un límite. Entonces, hay zonas que definitivamente por esta mayor tasa de evapotranspiración, esa mayor exigencia, esos mayores periodos de necesidad de riego, pues se debería o se debe considerar que ya no es tan viable tener palma en esas zonas. Por el contrario, y no es el caso de Colombia, pero sí se está viendo en otros países que tienen cambios importantes diurnos en la temperatura, más hacia la zona de Centroamérica y el sur de México, cambios también en la temperatura donde ya no está bajando tanto la temperatura, empiezan a ser áreas aptas. O sea, está cambiando. O sea, la actitud de tierras se está moviendo, no porque cambie la palma, sino porque está cambiando el clima y ese es uno de los factores determinantes en la definición de zonas aptas para palma. Y seguirá cambiando, seguramente, las condiciones en las que estamos. Gracias, Norbert. La siguiente pregunta la formula Andrés Ulloa. Bueno, son dos en realidad. ¿Podría especificar cuáles son las especies acompañantes identificadas en esas prácticas bajas en carbono? Y complementario es, para que estas especies aporten nutrientes, ¿es necesario realizar una poda o corte cada tanto tiempo sin llegar a eliminarlas por completo, o con la pérdida natural de las hojas es suficiente para lograr estos aportes de materia seca que tú nos comentas, Norbert, y de los nutrientes que nos mostraste en los gráficos? Muchas gracias, Andrés, por la pregunta. Este trabajo que hicimos en la zona oriental, pues identificó más de 30 especies vegetales diversas, dentro de lo que les mencionaba, especies de hoja ancha, y resaltaba dentro de ellas algunas leguminosas de interés para nosotros, lógicamente, en la palma. No encontramos tantas como en otros estudios, pero allí hay una diversidad. Y con respecto a lo que debemos hacer, es claro que hay que podar las plantas para que yo pueda reciclar de manera más pronta esos nutrientes. Normalmente cuando hay senescencia de las hojas, ellas de manera natural se van a reciclar, pero nosotros en el cultivo lo que hacemos es esa poda periódica, lo que hace es volver esos nutrientes al sistema. Nutrientes que vienen del suelo, de los fertilizantes aplicados, pero también muchos de ellos vienen de estratos en los cuales, de horizontes en el suelo al cual la palma no llega. Las plantas tienen habilidades diversas para tomar nutrientes,
de asociarse con diferentes organismos en función de su género, y eso lo logramos, un mejor aprovechamiento de la eficiencia de los nutrientes cuando tenemos diversidad de plantas asociadas al cultivo. Entonces hay que manejar. Ese es un mensaje claro, ¿no? Como le decía en un momento de la presentación, no se trata de tener árboles en el cultivo, se trata de tener arbustos de diferente crecimiento que son manejados, también plantas herbáceas de diferente porte que cumplen. Yo hago énfasis en el tema agronómico, pero indudablemente, más allá de la nutrición, hay aspectos de biología de microorganismos, de comportamiento de plagas, que también son de nuestro interés, como también la conservación del agua. Gracias, Norbert. La siguiente pregunta la formula Néstor León. Dadas estas condiciones climáticas adversas que tú nos comentas, altas temperaturas, alta radiación, ¿podríamos pensar que esto está afectando también otros cultivos? ¿Tienes información o datos que pueda haber una afectación en la productividad de otros cultivos como el café, cacao o aguacate por estas mismas condiciones de variabilidad climática? Claro que sí, por resaltar dos cultivos de los que acabas de mencionar, especialmente el café. Esos fenómenos climáticos, como les decía, de altas lluvias, le dan, digamos, tiene un impacto bastante negativo en la floración del café. Y en el caso del aguacate, esos extremos de falta de agua, de periodos secos prolongados, que están haciendo una pérdida de floración más allá de lo normal. Lógicamente, de los miles y miles de flores, no todas llegan a ser fruto en el aguacate. Eso está afectando. Entonces, como les mostraba en tal vez la tercera diapositiva, son impactos comunes en la agricultura. Me centré en el caso de la palma, pero allí es donde afinamos las estrategias para adaptarnos a esas realidades. No mencioné en este caso porque trataba de hacer énfasis en las prácticas. Desde la investigación también se está trabajando en cuáles son esos cultivares, para el caso de la palma, que pueden responder mejor ante esos cambios. Las palmas, nuestros cultivares, se comportan de manera diferente con respecto al estrés hídrico. ¿Qué pasa con respecto a la temperatura? Es algo que también estamos trabajando y que pues en otros escenarios lo hemos compartido. Es un efecto diferencial y es otra herramienta más. O sea, esto ya nos está llevando a pensar en que no es solamente cultivares resistentes a la enfermedad X, Y o Z, sino también cultivares que toleren mejor esos efectos del cambio de variedad climática. Sí, señor. La siguiente pregunta la formula Héctor Hernández y nos pregunta que si tienes datos o mayor información sobre los beneficios del suelo y la productividad al aplicar subproductos como la tusa o ceniza sin compostar. Bueno, muchas gracias, Héctor. Afortunadamente, sobre aplicación de biomasa, en Palma tenemos bastante documentación. Yo les mencionaba el tema de la estimulación de raíces y la estimulación de microorganismos y macroorganismos cuando aplicamos biomasa o subproductos a la palma. Cenipalma cuenta con un boletín sobre este tema. Los impactos son claros en la medida en que yo logro menor temperatura en el suelo, logro conservar más la humedad, en la medida en que aporto nutrientes, digamos, adicionales a los que ya están en el ecosistema, pero también, como hacía énfasis, en la medida en que estimulo la población de microorganismos y la biodiversidad también de macroorganismos presentes en el agroecosistema de la palma. Entonces, impactos tan importantes como 40% más de producción, sumado a todas esas variables, podemos llegar a tener, pero insisto en que igual aquí va a quedar mi correo, me pueden compartir el correo y yo les hago llegar la información de lo que hay documentado respecto a esos impactos de la biomasa cuando se aplica a la palma. Muchas gracias, Norbert, claro que sí. El señor Justo Vázquez nos pregunta, ¿cómo se puede medir el aporte de nitrógeno de las coberturas leguminosas? Bueno, hay dos vías. Muchas gracias, Justo, por la pregunta, y es un trabajo que lo estamos haciendo precisamente allá en Sillataba, en el caso de la mucuna. Nosotros sabemos que las coberturas son capaces de incorporar un nitrógeno en esa materia seca que yo logro recuperar, que yo logro producir, perdón. Pero hay otro, que es el nitrógeno que se está fijando
a través de esa, valga la redundancia, fijación biológica de nitrógeno. Esa la podemos determinar en laboratorio, se puede cuantificar en términos de kilogramos de nutriente aportado por año. Eso lo estamos haciendo allá en la plantación. Y por otra parte, podemos cuantificar también, como les mostraba en una de las diapositivas, la cantidad de nitrógeno contenido en esa materia seca que está generando la cobertura. Entonces, tanto la cobertura verde que observamos como la cobertura en proceso de descomposición puede llegar a representar, como les mencionaba allí, 1 o 2% de nitrógeno, y si eso lo multiplicamos por la cantidad de toneladas que se producen, pues indudablemente es un reciclaje importante que estamos haciendo de nutrientes. Lógicamente, parte de ese nitrógeno es el que aportamos con los fertilizantes, pero también cuando yo tengo parcelas donde no aplico nitrógeno, porque es el caso, ahí puedo identificar claramente cuál es el nitrógeno que está siendo capaz de fijar tanto la biomasa como aquel atribuido directamente a la actividad de la fijación biológica de nitrógeno ejercida por las bacterias, tanto nativas del suelo como aquellas que inoculamos. Muy bien, Norbert, muchas gracias. Tenemos aún espacio, vamos con 3 preguntas más. La siguiente la formula Jonathan Poveda. ¿Cuáles deben ser las relaciones o parámetros ideales del compostaje que se aplica en el campo? Esto para evitar que esa aplicación de materiales crudos terminen por generar una afectación, pues, por la captura o secuestro de nitrógeno que se encuentra en el suelo. Digamos, gracias por la pregunta, Jonathan. Esa es una pregunta muy importante. Estamos hablando de aplicar siempre materiales ya compostados que no generen temperaturas con relaciones carbono-nitrógeno menor a 20. Sin embargo, nosotros tenemos en Cenipalma, en convenio con alguna plantación de la zona oriental, una evaluación también de qué está pasando en el suelo cuando aplicamos compostaje de subproductos no tan maduros. Entonces, si bien lo ideal es relaciones carbono-nitrógeno por debajo de 20, estamos evaluando también qué pasa en el suelo cuando yo no completo todo el proceso. Afortunadamente en La Palma, por su extenso sistema radical, yo puede que tenga una afectación puntual en el sitio de aplicación, pero hay otra cantidad de raíces que no están sufriendo esa afectación, que puede traducirse, por ejemplo, en una mayor demanda puntual de nitrógeno. Eso puede llegar a pasar. Entonces, lo estamos evaluando. O sea, si bien hay unas recomendaciones de cuál debiera ser el estado, un producto ya totalmente compostado, donde no se identifica ninguna estructura proveniente de la biomasa que se compostó, donde no hay generación de temperatura, donde la relación de carbono-nitrógeno es baja, nosotros también estamos evaluando qué pasa con procesos medios, entre comillas, de compostaje de subproductos de La Palma. Y en cuanto a la ceniza, pues es un producto... digamos, no va a generar calor, no va a generar proceso de descomposición. Allí lo que tenemos esencialmente es unos aportes importantes, especialmente de calcio, segundo lugar potasio, y si analizamos ya la mineralogía podemos llegar a encontrar unos contenidos importantes de silicio que, según hemos evaluado, pueden llegar a ser disponibles al suelo y generar algún interés de acuerdo a investigaciones de algunos actores de la industria de La Palma y de nosotros también en Cenipalma. Bien, Norbert, tenemos la última pregunta. ¿Se requiere de algunos niveles mínimos de carbono orgánico en el suelo y materia orgánica para lograr estos resultados favorables con la aplicación de biofertilizantes? ¿Cada cuánto tiempo se debería hacer un diagnóstico microbiológico de los suelos cultivados en palma de aceite? Bueno, respecto al carbono orgánico, nosotros tenemos como meta alrededor del 1,5% de carbono orgánico en el suelo, que me representa un 3 a un 4% de materia orgánica. Ojalá que ese carbono sea estable, que sea incorporado al suelo, y por eso la importancia de las coberturas vegetales asociadas. Esas raíces que incorporamos nosotros aportan una mayor cantidad de carbono orgánico, incluido la diversidad de microorganismos que en su proceso, una vez ya cumplieron su ciclo de vida, también pasan a formar parte de ese carbono orgánico. Entonces, tenemos esos valores de referencia, pero como les digo, no lo voy a lograr aplicando biomasa solamente al suelo. Allí logro unos cambios, pero no son tan estables como aquellos logrados cuando yo ya incorporo raíces en el agroecosistema. ¿Cada cuánto debería hacer yo esos análisis microbiológicos? En función de las prácticas aplicadas. Por ejemplo, si yo
tengo claridad que aplicando, por ejemplo, un compost voy a tener un cambio, yo debería lograr esa práctica en un periodo no mayor a 3 meses, que es donde yo podría lograr el mayor impacto de la práctica y que va a desaparecer en el tiempo, ¿sí? Si voy a incorporar, por ejemplo, las coberturas diversas, el impacto puede ser a más largo plazo y no necesariamente debería hablarlo cada 6 meses, sino a un periodo mayor, cada año, cada 2 años, mirar qué está pasando con esa biodiversidad. Resumen, en función de la práctica aplicada, debería yo evaluar qué tanto está cambiando esa microbiología del suelo y, lógicamente, también la macrodiversidad asociada al agroecosistema. De acuerdo, Norbert, muchísimas gracias por tus respuestas y muchas gracias a todos quienes plantearon sus preguntas y sus comentarios. Tenemos muchos más en el chat. Infortunadamente, por el tiempo no podemos darle respuesta a todos. Sin embargo, seguramente, Norbert, tú siempre estás muy atento para poder internamente o por otros medios poder resolver todas estas inquietudes. Antes del cierre de Colombia Palmera en línea, queremos recordarles que a través de nuestro canal de WhatsApp, Extensiones Acción, pueden estar al día con todos los eventos, espacios, convocatorias, noticias importantes del quehacer de Sanipalma y de la unidad de extensión. Así que los invitamos a todos ustedes, palmicultores, técnicos, colaboradores de las empresas palmeras, para que se unan a este espacio diseñado especialmente para ustedes. Vamos entonces enseguida a dar el espacio que usualmente tenemos de evaluación de cierre de Colombia Palmera en línea. Recordemos que su retroalimentación para nosotros es muy importante para poder seguir mejorando el contenido de este espacio que está al servicio de todos ustedes. En este momento quiero invitar a nuestro compañero Eric Briceño, quien nos va a compartir el link a través del chat. Los invitamos, por favor, a que ingresen con este link, con la herramienta que venimos utilizando normalmente en este espacio, para que, por favor, nos contesten esta pregunta. ¿En qué grado contribuyó la información brindada en este seminario al mejoramiento de la productividad sostenible del sector palmero? En este momento tenemos 193 participantes. Hubo un momento en el seminario en que alcanzamos a tener cerca de 238, 240 personas. Así que por favor los invito a que nos cuenten en qué grado contribuyó esta información que Norbert nos ha presentado esta tarde para la productividad sostenible del sector. Todos sus aportes y sus respuestas son muy valiosas para nosotros. Eric, ¿me cuentas, por favor, cómo vamos en las respuestas? Buenas tardes, Silvia. Buenas tardes para todos. En esos momentos Hola, Eric. tenemos la respuesta de 47 personas en la pregunta ¿en qué grado contribuyó la información brindada en ese seminario al mejoramiento de la productividad sostenible del sector palmero? Muchas gracias, Eric. Vamos a dar un momento más. Los invitamos a que nos cuenten, ingresan rápidamente. Nos califican si en un alto grado, medio o bajo. Para nosotros es muy importante conocer sus opiniones. Tenemos muchas deditos, manitas arriba. Yo creo que podemos ver ya la respuesta, Eric, ¿te parece? Por favor. Bueno, en este momento tenemos 72 respuestas. Vamos subiendo de los 180 participantes que tenemos, donde 71 participantes nos cuentan que esta información que se presentó contribuye en un alto grado al mejoramiento de la productividad sostenible del sector. 5 participantes opinan que medio. Muchísimas gracias a todos ustedes por sus opiniones. Cada comentario, cada valoración que nos dan nos ayuda a mejorar constantemente para traer mejores contenidos para todos ustedes. Quería preguntarte, o aprovecho, Norbert, ¿qué opinión te merece esta evaluación? Y si tienes algún mensaje adicional para nuestros participantes en este momento. No, pues Silvia, muy complacido de ver la aceptación que ha tenido estas orientaciones, estas prácticas que hemos comentado hoy para adaptarnos al cambio y la variedad climática. Yo sé que en buena parte del país, parte de ellas ya están en proceso, ya hay
vamos a todas las zonas, ya hay más convencimiento, hay muchas personas trabajando en este tipo de prácticas, complementando, pensando en otras alternativas, sabiendo de los retos que nos plantea el clima. Y como siempre, de parte de Cenipalma estamos dispuestos a contribuir con información, a contribuir con datos para que esas decisiones que todos tomemos en las diferentes zonas del país, pues contribuyan a que sigamos siendo sostenibles, que es nuestro camino y nuestro interés diario. Claro que sí, Norbert, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Esta que es tu casa y la de todos ustedes, Colombia Palmera en línea. No olviden seguir escuchando Palmeros en Acción. Quiero comentarles ya para cerrar, recordemos que es el podcast de la palmicultura colombiana. Aquí tienen los QR donde pueden acceder a través de YouTube y Spotify. Tenemos este capítulo de la 4ª temporada que se estrena, La Diosa del Buen Consejo, así que invitados todos para que lo escuchemos. Recordemos que nuestro próximo encuentro de Colombia Palmera en línea será en el mes de febrero y que todas estas sesiones están siendo grabadas y están disponibles para su consulta. Si acceden a través de este QR, van a poder consultar, pero no solamente estas, sino todas las sesiones anteriores que tenemos disponibles para ustedes. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales. Cenipalma está siempre al servicio de todos ustedes, trabajando por una palmicultura productiva y sostenible. Queremos aprovechar el cierre de este espacio también en esta temporada de celebraciones y de reflexión para expresar nuestro más profundo agradecimiento por su confianza, por acompañarnos a lo largo de este año en este espacio virtual y también en los encuentros que se desarrollaron en cada una de las zonas. Su participación en estos espacios es muy valiosa porque nos motiva a seguir mejorando, a seguir enfocados hacia la producción sostenible en esta agroindustria que tanto le aporta a los territorios de nuestro país. Deseamos con todo el corazón que esta Navidad esté llena de momentos especiales junto a sus seres queridos, que el año nuevo traiga éxito y crecimiento para sus proyectos. Extendemos también un saludo afectuoso a cada una de sus empresas, a sus colaboradores, a sus familias que día a día nos inspiran a seguir trabajando por nuestra palmicultura. Para todos, felices fiestas, un próspero año nuevo, un fuerte abrazo para todos. Hasta pronto. Muchas gracias a todos. Un abrazo, gracias. De esta agroindustria va ligada al buen manejo que se realice de los recursos naturales. Palmas arriba por los que siempre comen saludable y además lo disfrutan. Aceite de palma 100% colombiano, único como nuestro. Busca este sello en la etiqueta. Soy Heidi Palma. No es una ilusión, es una realidad. Nosotros estamos llevando desarrollo social a 161 municipios del país, con mayor acceso en educación, salud, recreación, deporte, impactando siempre en mejorar su calidad de vida.